hermanos, quiero invitarles a que busquen ahí en sus Biblias, en el libro de Génesis, Génesis capítulo 12, Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, pero voy a leer desde un poquito antes, versículo 31 del capítulo 11, y dice la palabra: y tomó tarea a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hermanos, cuando recién conocí al Señor, tenía 20 años, en el año 1994, yo tenía un deseo profundo de buscar de Dios, ese tiempo de luna de miel con el Señor, que usted quiere conocer más y más y más. Y recuerdo que acá yo que el pastor le decía: pastor, denme un libro. Él me decía: lee la Biblia primero. Pero bueno, siempre estábamos ahí porque buscando, me gustaba, en aquel momento leía bastante. Y él me prestó un libro tremendo, un libro que se llama El progreso del peregrino. No sé cuántos conocen este libro acá. Bueno, yo les motivo a que usted busque ese libro, que está gratis online. Usted lo encuentra en PDF, lo puede bajar allí, y si lo compra en Amazon cuesta bien barato. El progreso del peregrino es una novela que narra la historia de cristiano que sale de la ciudad de la destrucción y va a la ciudad celestial. Este libro fue escrito por Juan Bunyan, hace muchos años atrás, un hombre tremendo de Dios, y que en este libro hace una narrativa de la vida de los cristianos cuando se enfocan a buscar de Dios y todas las batallas que enfrentan en el mundo. Es muy curioso, está también en película, usted puede ver la película, pero el libro es mucho más rico. Ahora, en un momento en la vida de cristiano, en su caminar, en su peregrinar hacia la ciudad celestial, encuentra en el camino a otro que se llamaba Fiel, y mientras iban caminando llegaron a la feria de la vanidad. La feria de la vanidad estaba llena de personas y curiosos, llenos de otros como cristianos que habían salido de la ciudad de la destrucción y iban para la patria celestial, pero llegaron a la feria de la vanidad y allí encontraron tanta diversión, encontraron tantas cosas que le llamó la atención, que se quedaron allí. Y por poquito cristiano y fiel son persuadidos por aquellos personajes de la feria de la vanidad para quedarse en aquel lugar. Gracias a Dios fueron motivados y pudieron salir de la feria de la vanidad. Ahora, cuando usted va a la palabra, Jesús en el capítulo 13 del libro de Mateo nos narra la parábola del sembrador. ¿Recuerdan? El sembrador salió a sembrar, pero hubo una semilla que cayó entre espinos. Y esta semilla que cayó entre espinos, dice la palabra, que crecieron los espinos y la ahogaron. Y cuando Jesús en el versículo 21 está dando la interpretación de esta parábola, dice que los espinos son los afanes y las cosas de este mundo. Se siembra la palabra de Dios en el corazón de una persona y los afanes y las cosas del mundo te van envolviendo y te van envolviendo y te van alejando, y cuando vienes a ver, se ahoga la palabra de Dios. Y algo parecido es lo que pasó aquí en este pasaje que acabo de leer.
Algunos estudiosos piensan que el papá de Abraham, que se llamaba Taré, dice, y tomó Taré a Abraham su hijo. Algunos piensan que Taré, el papá de Abraham, también fue llamado de alguna manera por Dios para ir a la tierra de Canaán, donde Dios quería allí, en ese lugar, levantar una gran nación. Pero ¿qué fue lo que pasó? Dice la palabra que mientras iban caminando, llegaron a un lugar que se llama Harán. Y usted dirá, bueno, Harán, ¿qué iban a hacer? No, Harán era una ciudad en Mesopotamia. Y usted está diciendo, ¿y qué estará hablando el pastor? Mesopotamia, mis amados hermanos, era una de las ciudades más desarrolladas de su tiempo. Era una de las ciudades que más recursos tenía. Era una de las ciudades que tenía mucho comercio, había bastante entretenimiento. De manera que esta familia llegó a aquel lugar y se encontraron. ¿Y qué hizo Harán? ¿Qué hizo Taré? Perdón, el papá de Abraham. Se quedaron allí. Ay, seguimos otro día. Y más adelante vamos a ir. Y espérate, ¿y qué fue lo que pasó? Se murió en Mesopotamia. Se murió en el lugar donde había mucha diversión, pero no llegó al lugar donde Dios lo quería, hermanos. No llegó al lugar donde se iba a encontrar con la bendición. Hermanos, él dice, continúa diciendo la palabra, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, deja atrás todo eso que estás viendo aquí. Deja las cosas de este mundo, que yo te voy a enseñar algo superior. Te voy a llevar a un nivel más alto. Hermanos, es triste porque hay muchos, dice la palabra, que muchos comienzan, pero se quedan en el camino. Muchos comienzan, pero no continúan. Muchos se quedan a la mitad. Pero Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Y sabe por qué? Porque yo tengo un propósito contigo. Yo tengo un propósito, yo quiero hacer algo contigo. Yo recuerdo que cuando estaba recién convertido, en ese proceso, cuando yo estaba leyendo los libros y las cosas, también estaba batallando con las tentaciones del mundo. Yo tenía 20 años, usted sabe, un joven de 20 años, ¿en qué está pensando en este tiempo? Pensando en todas las cosas. Y en aquel tiempo se muda una nueva jovencita para el barrio. Imagínense. Y entonces todos los jovencitos del barrio, ¿qué es lo que hacen? Miren los hombres como se ríen, las mujeres miran así. Y enseguida yo me quise también hacer, pero recuerdo que el pastor Eliel Matos me dijo algo. Me dijo, ¿sabes? Muchas veces nosotros mismos somos los encargados de romper el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Y me dijo, Dios tiene un propósito para tu vida, pero si tú no te enfocas en lo que Dios tiene para ti, te vas a desviar y vas a perder la bendición. Y vas a perder la bendición. Y me dijo algo más. Me dijo, ¿tú sabes algo? ¿Quién sabe si Dios tiene un plan para ti, para que seas un pastor? Y en ese momento yo me reía carcajada. Está loco. Este hombre está loco. ¿Qué pastor ni pastor yo? Ahora, 30 años después, yo miro hacia atrás y le doy gracias a Dios porque yo escuché el consejo del pastor y simplemente me retiré y continué buscando al Señor. Porque si no hubiese hecho eso, nunca hubiera consagrado mi vida al Señor, si no hubiera seguido envuelto en las afanes de este mundo. Nunca hubiese conocido a mi preciosa esposa. ¡Qué terrible hubiera sido eso! Nunca hubiera llegado a este lugar. ¿Por qué? Porque me hubiese desviado del plan y el propósito de Dios. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, porque yo tengo un propósito, yo tengo un plan para tu vida, yo quiero hacer algo especial contigo. ¿Y qué es lo que quería hacer Dios con Abraham? Dios tenía un propósito de convertir a Abraham en un instrumento de bendición. Yo no sé, a ver, yo no sé usted, pero a mí me gusta servir a las personas. A mí me gusta, yo me siento bien sirviendo. Dios me hizo así. Ahora, hermanos, cuando usted tiene ese espíritu, usted quiere ser de bendición para la gente. A mí me gusta que la gente pide, bueno, que sepa que yo soy de bendición para ellos. Eso me gusta saberlo. Que yo he sido un instrumento en las manos de Dios. Dios llamó a Abraham porque Dios quiere bendecir a este mundo. Dios quiere bendecir a las personas que están a su alrededor. Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo Dios quiere bendecir a las personas? Bueno, primariamente Dios quiere bendecir a las personas a través de que le conozcan a Él como Señor
y Salvador. Dios quiere bendecir a este mundo, guiando a las personas a conocerle a Él como Dios, como Padre, como Señor. Miren, todas las religiones de este mundo, miran las demás religiones, tienen a su Dios distante. Ustedes ven que los musulmanes tienen a Allah bien lejos, los hindúes, los dioses están lejos, todo el mundo tiene sus dioses lejos, pero el único Dios verdadero que tiene comunión con el ser humano es nuestro Dios. En el libro de Génesis, en el capítulo 3, y antes de la caída, dice la palabra, me encanta ese pasaje porque dice la palabra que Adán venía caminando y sintió después de la caída a la presencia de Dios que se paseaba por el huerto. Y yo siempre me preguntaba, ¿y cómo supo que era la presencia de Dios? ¿Y ustedes saben cómo supo que era la presencia de Dios? Porque lo conocía. Porque había una relación entre Dios y Adán, se conocían. Miren, cuando yo llego en la casa, estamos viendo en una escalera, estamos en un segundo piso, pero cuando ya yo voy subiendo, o va subiendo uno de nuestros muchachos, todo el mundo, ya nos conocemos, saben por los pasos, el sonido de los pasos, quién es el que está llegando. Hay un vecino arriba, ya lo escuchamos, sabemos que es él, pero cuando escuchamos los pasos de cada uno de nosotros, ya nos conocemos. ¿Por qué? Porque hay una relación cercana. De esa misma manera, Adán conocía a Dios, escuchó el sonido y dice, ese es Dios. Dios quiere tener una relación con el ser humano. Dios quiere redimir y sanar lo que ha sido dañado por el pecado. Hermanos, dice la palabra del Señor que por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios, estamos separados de Dios por causa del pecado, pero Dios quiere sanar, Dios quiere restaurar lo que ha sido dañado por el pecado. Dios lo quiere hacer. Ahora, la pregunta es, ¿cómo Dios está haciendo esto? Simplemente, hermanos, Dios usa a hombres y mujeres para cumplir sus propósitos. Hay un himno que se canta por ahí que dice que a los ángeles no ha sido dado cambiar el mundo. ¿Cómo es, amor mío? Los ángeles son enviados a cambiar el mundo de dolor por un mundo de paz. Amén. Amén. Los ángeles nos han enviado. Dios usa a hombres y mujeres para cumplir su propósito. Y Dios llamó a Abraham, y escucha lo que le dijo Dios a Abraham. Fíjate, Dios le dijo, mira, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandecer tu nombre, y serás, ¿qué cosa? Bendición. Dios le dijo a Abraham, tú vas a ser una bendición. Qué triste, porque a lo mejor a Abraham Dios lo estuvo llamando para convertirse en bendición, y Abraham se murió, ¿dónde? En la vanidad del mundo. Pero Dios le dijo a Abraham, sí, yo voy a ir. Y Dios realmente lo cumplió en su vida. Dios cumplió en su vida su propósito y convirtió a Abraham en una bendición. Ahora, Dios continuó llamando a a hombres. Después del pacto de Abraham, se repitió en la vida de Isaac, su hijo, después en la vida de Jacob, y luego nos dice la palabra del Señor que Dios llamó a un pueblo, a una nación, y sacó a esta nación que estuvo esclava durante 400 años de Egipto. Todos conocemos la historia. Ahora, miren qué preciosa la historia, porque dice la Biblia que Dios sacó a Israel, los descendientes, todos los descendientes de Abraham, los sacó de Egipto y los llevó al desierto, y una vez más renovó el pacto que habían hecho con Abraham. ¿Cuál era el pacto? De ser una bendición. En el libro, en el pasaje que leímos allí en la lectura devocional, dice la palabra del Señor: Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído, escuche bien, dice la palabra, si diereis oído a mi palabra y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa.
estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Qué Dios le estaba diciendo aquí? Si ustedes, una condición, el sí condicional, si ustedes escuchan mi voz y me obedecen, entonces me van a hacer una nación de qué cosa? De reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. Ahora, nosotros ya estamos familiarizados, aquellos que llevamos un tiempo en el Evangelio, estamos familiarizados con el término sacerdote. ¿Y cuál era la función del sacerdote en el Antiguo Testamento? ¿Cuál era la función del sacerdote en el Antiguo Testamento? Era el mediador. Era el mediador entre Dios y los hombres, entre los hombres y Dios. El sacerdote era el encargado de presentarle a Dios a los hombres y era el encargado de interceder por los hombres delante de Dios. Ahora, Dios estaba llamando a Israel a convertirse en ¿qué cosa? En una nación mediadora para que el mundo pudiera conocer a Dios, para que el mundo pudiera saber, a conocer a través de ellos quién era Dios. Pero con tema de la historia, usted se va a encontrar aquí que dice el pueblo cuando Dios le presenta: si ustedes oyen mi voz, me van a hacer una nación de sacerdotes, una nación que va a ser una bendición, una nación que va a conducir a este mundo al conocimiento mío. Si oyen mi voz y me obedecen. Y miren la respuesta. Y todo el pueblo respondió. Escuchen la respuesta del pueblo: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Jehová refirió las palabras al pueblo, las palabras a Jehová, las palabras del pueblo. Miren qué precioso, qué pueblo más lindo. No, yo sí, todo lo que Jehová ha dicho vamos a hacerlo, todo lo que Dios me ha dicho. Oye, todo lo que el predicador dijo en esta mañana ha sido tan precioso que yo lo voy a hacer. Yo voy a cumplir con la palabra, yo voy a seguir al Señor, yo voy a ser obediente. Déjame hacerte una pregunta: ¿cuántas veces hemos escuchado eso? De hecho, ¿cuántas veces lo hemos hecho nosotros? Hemos recibido una palabra que ha tocado nuestro corazón. Hemos recibido una palabra que ha impactado nuestra vida. Dios ha ministrado a nuestro corazón. Dios ha ministrado a tu vida. Dios te ha mostrado dónde está la debilidad, dónde está el problema. Y tú le dices: Señor, a partir de ahora yo voy a ser diferente. A partir de ahora mi vida va a ser diferente. A partir de ahora yo lo voy a hacer. A partir de ahora. Pero cuando salimos de la puerta del templo para afuera y volvemos a la feria de la vanidad, se nos olvida todo lo que escuchamos, se nos olvidan los compromisos que hicimos, se nos olvida el pacto que hicimos con Dios, se nos olvida que orando levantamos las manos y decimos: Señor, perdóname, no te voy a ser fiel. Se nos olvida todo eso. Y eso fue lo que pasó con Israel. Escucharon la palabra, mucha emoción, nos sacó de la esclavitud Dios y ahora vamos. Pero cuando siguieron caminando, cuando llegaron a Canaán, cuando llegaron a todos estos lugares de prosperidad, ¿qué pasó? Se les olvidó lo que Dios le había dicho, se les olvidó el plan de Dios, se les olvidó el propósito. ¿Para qué estamos en este mundo, hermano? ¿Para qué tú estás aquí? Dios tiene un plan y un propósito de bendecir al mundo y tiene que hacerlo a través de nosotros. Los ángeles no lo van a hacer, el impío no lo va a hacer, eres tú. Y dice la Biblia que Israel se convirtió en un pueblo religioso, porque a ellos lo que les interesaba era calmar a Dios con los sacrificios. Ellos decían: pecado, está bien, yo le traigo a Dios, le traigo un ovejito y se lo tiro ahí y ya Dios está satisfecho conmigo. Pero ¿saben qué es lo que pasó? En el libro de Isaías, capítulo 1, encontramos un juicio que Dios está haciendo. Dios llama, y yo estaba meditando en el libro de Isaías y decía: wow, Dios, el creador del cielo y la tierra, con toda autoridad, dice: escuchen cielo y tierra. Hoy Dios habla y la gente hace caso omiso a la voz de Dios. Pero Dios es el que tiene autoridad, que dice: cielo y tierra, escuchen. Y el cielo y la tierra tienen que escuchar porque Él es el creador. Y Dios llama como testigos al cielo y a la tierra y les dice estas palabras: crié hijos y no me engrandecieron. El asno conoce el pesebre de su señor, el buey conoce a su amo, pero Israel no me conoce. Israel no me conoce. ¿Y saben lo que continúa diciendo? Lean después de pasaje, porque es un juicio. Un juicio, y le dice a Israel: mira, al pueblo de Israel, todo lo que ustedes están haciendo es abominación delante de mí. Las fiestas, los sacrificios, las ofrendas, todo es abominación delante de mí. Estoy cansado de que me traigan sacrificios, porque el sacrificio que Dios
recibes el espíritu quebrantado, es el corazón. Hermanos míos, dice la palabra del Señor ahí en el primer libro de Samuel. Dios le dijo al rey Saúl a través de Samuel, fíjense, obedecer es mejor que los sacrificios, porque la rebeldía es como el espíritu de adivinación. Cuando usted no es obediente a Dios, dice que la Biblia que es semejante al espiritismo. Eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que dice la palabra. Entonces el pueblo de Israel estaba trayendo sacrificios y traían ofrendas y decían, ay, está bien, yo le traigo a Dios una ofrenda y se acabó, ya resolví el problema con él. Y muchos pasamos por esto. Yo me acuerdo que cuando yo me acerqué al Señor, yo siempre supe que Dios existía. Y un día cuando mi mamá me invitó a la iglesia, primero dije, no voy, pero después dije, sí, déjame ir. ¿Y usted sabe por qué yo fui a la iglesia? Porque dije, bueno, me voy a parar ahí, voy a hacer acto de presencia y ya Dios, me voy a poner en buena con Dios. Ya yo voy a tener a Dios contento conmigo. Gracias a Dios que cuando fui ahí, Dios trató con mi corazón y pude conocerle de verdad. Pero muchos están así. Muchos están así, trayendo una ofrendita. Incluso, hermano, a veces yo me molesto. Ay, vamos a orar mira, pastor, estamos orando por Margarita, que está enferma y está grave y hay que operarla. Y Margarita, y no sé qué. Y Margarita, oramos por Margarita. Y Señor, pon tu mano sobre esta señora, que te conozca, Y ya cuando se sale, porque creemos que cuando el pueblo del Señor ora, Dios escucha. Pero cuando Margarita sale victoriosa del hospital, manda una ofrendita para la iglesia. Ay, mira, aquí Margarita mandó $100 para la iglesia. Hermano, Dios no quiere migajas. Dios no quiere centavos. Dios no es un mendigo. Dios dice en su palabra, dame, hijo mío, tu corazón. Nosotros no estamos dándole a Dios para compensarlo, para que Él se sienta contento, ni para satisfacer sus necesidades. Porque Dios dice, si yo tuviera hambre, porque Dios no tiene hambre, Dios es Dios. Pero si suponiendo que tuviera hambre, dice, no te lo pediría a ti, porque mías son las bestias del campo. Dios no necesita nada de ti. Y la gente a veces le manda a Dios, vamos a darle a Dios 100 pesos para que se ponga, para ponerme en buena con Él. Y así estaba Israel. Y Dios dice, mira, todas las lunas nuevas, las fiestas, son abominación delante de mí. Eso que están haciendo ustedes es abominación. Yo no quiero los sacrificios, me estoy hastiado de eso. Y la última acusación dice en su palabra, dice, llena de sangre están vuestras manos. Y en todas las culturas, yo siempre he entendido que cuando le dice a una persona, tiene las manos embarradas de sangre, ¿qué quiere decir? Que es una persona asesina, que ha matado, que es un criminal. Ahora Dios le está diciendo a Israel, llena de sangre están vuestras manos. Le estaba diciendo asesinos inmorales, ciertamente sí. Ahora, para entender un poco más el contexto de esta palabra, tenemos que ir al libro de Ezequiel. Allí Ezequiel, este pasaje muchos lo conocemos, Dios llama a Ezequiel y dice, mira, hijo de hombre, te he puesto a ti por atalaya dentro del pueblo de Israel. Si el impío pecare y se aparta de su pecado, y tú lo amonestares, y se aparta de su pecado, el impío se salvará, y su sangre no demandaré de tus manos. Pero si el impío peca, y tú no le amonestas, y muere en su pecado, su sangre demandaré de tus manos. Dios está diciendo, tú eres responsable de decirle a ese impío que en Dios hay perdón y salvación, y que lo que está haciendo está mal. Fíjate, no solamente decirle que en Dios hay salvación, hay que decirle que lo que está haciendo está mal. Hoy no queremos decirle a la gente, estás pecando, no, porque se ofende. ¿Y cómo una persona va a entender que necesita a Dios si no sabe que es un pecador? Porque Dios comienza por ahí. Y Dios le dice a Israel, ustedes tienen llenas de sangre vuestras manos, porque no han cumplido mi propósito. Se han centrado en sí mismos. De hecho, cuando Jesús vino a este mundo, la religión, ¿dónde estaba centrada? Solamente en un puñito de personas allí en Jerusalén. En vez de convertirse, Dios le dijo a Abraham, serás bendición para todo el mundo. Todo el mundo.
¿Y en qué se había convertido Israel? En ellos mismos, en ellos solos, nosotros. Y es por eso que en Mateo 21 Jesús le refiere una parábola tremenda al pueblo de Israel. La parábola de los labradores malvados. ¿Recuerda esa parábola? Mateo 21 nos cuenta y dice que un hombre, el dueño de una viña, le arrendó su viña a unos labradores. Y los labradores tomaron la viña, la sembraron, la cosecharon, recibieron muchos frutos, hicieron negocio, empezaron a hacer dinero. Pero cuando pasó el tiempo, el dueño de la viña le mandó a decir a los obreros: miren, páguenme lo que ustedes me deben, mándenme lo que ustedes me deben por haberle yo arrendado, porque es mi viña y yo se la di a ustedes para que la cuidaran. Y dice que cuando llegaron los primeros mensajeros, dice la Biblia que a unos golpearon, a otros mataron. Entonces el Señor dice: bueno, déjame mandar a mi hijo, porque cuando mi hijo vaya, a ese lo van a respetar. Pero cuando venía el hijo de camino, dice la palabra, que entre ellos hablaron y dijeron: este es el hijo, este es el heredero. Lo matamos y nos quedamos con todo. Y así lo hicieron. Ahora, cuando Jesús termina esta parábola, Jesús estaba reunido con los principales líderes de Israel, los sacerdotes, fariseos, el liderazgo, es decir, los que representaban a Israel. Y Jesús no les pregunta ¿qué significa? No, Él no le pregunta el significado. Él no le pregunta ¿qué ustedes entienden? Él simplemente le pregunta: ¿qué hará el Señor de la viña? ¿Qué es lo que va a hacer el dueño de la viña? Y ellos mismos respondieron: fácil, va a quitarle la viña, va a juzgar a aquellos personajes y le va a arrendar la viña a aquellos que le van a dar fruto. Después lea el pasaje, hermano, porque ese pasaje está precioso. Jesús entonces le dice: ciertamente es así. El reino de los cielos ha sido quitado de vosotros y ha sido dado a un pueblo que va a dar fruto. El reino de los cielos ha sido quitado de sus manos y ha sido dado a un pueblo que va a dar fruto. La interpretación de la parábola es fácil. La viña es el mundo. El Señor de la viña es Dios. Los mensajeros que vinieron primero, ¿quiénes eran? Los profetas. El Hijo, Jesús, a quien mataron. Ahora Jesús le está diciendo, y los arrendatarios, es decir, los obreros, los labradores malvados, era Israel. Dios le dio a Israel la oportunidad de ser un instrumento de bendición en este mundo. Israel, ¿qué hizo? No aprovechó la oportunidad. Ahora Dios le dice: el reino de los cielos ha sido quitado de vosotros y ha sido dado ¿a quién? A aquellos que den fruto. ¿Y quiénes son aquellos que dan fruto? ¿Quiénes son aquellos que han sido llamados a ser un instrumento de bendición en este mundo? Hermanos, me encanta podemos en estos días planificar una serie de estudios sobre Primera de Pedro, porque me encanta Primera de Pedro. Y Pedro dice en este pasaje: mas vosotros sois, ¿qué cosa? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¡Qué tremendo, hermano! Ahora tú y yo somos quienes somos tú y yo ahora. Somos el pueblo de Dios. Ahora tú eres pueblo de Dios. Dios dice en su palabra, Pablo dice en su palabra cuando escriben una de las cartas: vosotros que en otros tiempos estaban sin Dios, sin pueblo, no eran nadie, ahora habéis sido cercanos, ahora son pueblo, hermanos, ahora somos parte de la familia de Dios, ahora somos parte de los escogidos. Pero esto, hermanos míos, como mismo sucedió con Israel, viene con una responsabilidad y un propósito. Es nuestra responsabilidad y nuestro propósito ser un instrumento de bendición. Y yo te voy a decir algo: para mí fue una bendición mi abuela, para mí fue una bendición mi abuelo, para mí fue una bendición mi madre, para mí fue una bendición mi familia, que crecieron escuchando el Evangelio y día
y noche estaban ahí orando por mí y me estaban dando la palabra y me estaban predicando el evangelio. Para mí fue una bendición aquella vez que me paré frente a la ventana del templo y pude escuchar a un pastor predicando y me predicó y escuché el mensaje nuevamente y Dios tocó mi corazón. Pero ¿qué tal si esta gente no hubiese estado en mi vida? Estarían perdidos. Piensa cuántas personas han sido una bendición en tu vida porque un día te predicaron el evangelio. Ahorita cuando estaba empezando el culto, llegó nuestro hermano Milton, mi querido hermano Milton, siervo del Señor, que realmente estoy contento de que él esté entre nosotros acá. Y cuando llegó nuestra hermana Rosa, me decía Milton, tú sabes que yo le prediqué a ella, yo me la encontré en la calle, yo le prediqué a ella, y ella está ahí, Rosa, gloria al Señor. Eso, y Rosa, si no te lo han predicado, ¿dónde estarías tú? Tal vez muerta, tal vez en otro lugar, en el infierno, no sé, pero alguien te habló, a ti hermano mío, a ti hermana mía. ¿Por qué estás aquí hoy en esta mañana? Porque alguien te trajo y te dijo, mira, hay perdón en Dios. La única manera de conocer a Dios es a través de Jesucristo y Él es el que te puede dar la salvación. Ven a Cristo en esta mañana y tú diste el paso y conociste a Dios y hoy en respuesta a ese mensaje estás aquí. Pero ¿qué tal si no hubiese existido esa persona? ¿Qué tal si no hubiese existido esa persona? Hermanos, tú y yo somos llamados a ser un instrumento de bendición. Sí, hay gente que son difíciles, hay personas que no son fáciles predicar el evangelio. Yo tengo unos vecinos americanos que con trasfondo italiano que no son fáciles. Ellos están hablando todo el día. Cuando ellos hablan parece que están peleando. Ellos están como fajados y están gritando. Y entonces a veces ustedes no saben si están contentos. Pero ¿sabes qué? Estamos orando por ellos. Y a veces yo me encuentro a Rocco, por ejemplo, que me dice, Víctor, sigue orando por mí. ¡Oh, ¡gloria a Dios! ¿Tú sabes lo que está pasando? Él sabe y él entiende que yo estoy orando por él y que lo que yo estoy haciendo puede ser bien para su vida. Y me dice, sigue orando. O en otra ocasión me dice, mire, tienes que hacer una oración por mí porque estoy batallando. Entienden que nosotros podemos ser de bendición para su vida. Hermano mío, mi amada hermana, como decía el himno que mencionaba mi esposa, los ángeles no son mandados a cambiar un mundo de dolor. Me ha sido dado a mí, te ha sido dado a ti la responsabilidad de ser un instrumento de bendición. Hace unos días atrás despedimos a nuestra hermana Elisa Estrada. Gracias a Dios está en el Señor en estos momentos. Pero una de las cosas que a mí me impactaba era escuchar cómo los hermanos hablaban de ella. Yo la quiero, me decía un hermano, no porque sea una hermana más, es que desde que yo estoy en esta iglesia la vi y ella me hablaba, ella me animaba, ella me motivaba, y cuando yo me casé estaba junto conmigo, ella me animando, y mi mamá no estaba, pero estaba allá. ¡Gloria a Dios! Dios te está llamando a ti para ser ese instrumento de bendición. Dios te está llamando a ti para ser ese instrumento de bendición. Y no es una opción, es una responsabilidad. Porque tristemente, hermano, nos encontramos como tarea. El papá de Abraham, que saliendo a la ciudad, a la meta donde Dios le había establecido, llegaron a Mesopotamia, a la tierra de la vanidad, a la tierra de la prosperidad. Y estamos tan envueltos en las cosas de este mundo. Estamos tan envueltos en las cosas pasajeras. Cuando yo salí de Cuba hace ya casi 2 años, yo oraba y le dije, Señor, yo soy pastor en Cuba, pero yo, aunque tenga que hacer otra cosa en Estados Unidos, yo te quiero servir porque ese es mi llamado. Y Dios me dijo, eres pastor aquí, vas a ser pastor en el camino y vas a ser pastor en Estados Unidos. Y mientras venía, tuve la oportunidad de predicar el evangelio a muchas personas. Llamaba a la gente y oraba por ellos. Y Dios me dio una palabra en ese momento. Y Dios me llevó al libro de Éxodo. Y Dios me dijo, mira, dile a toda esta gente que están aquí alrededor estas palabras que están aquí. Dios le dijo a Israel, cuando entres a la ciudad, a la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel, no te olvides de Jehová tu Dios. No te olvides de dónde Él te sacó.
No te olvides dónde tú vivías y dónde vives ahora. Cuando tú estés disfrutando de casas que no construiste, cuando estés disfrutando de viñas que no plantaste, no te olvides quién te trajo hasta ahí. No te olvides quién te sacó de la tierra de esclavitud. No te olvides, pero tristemente, hermanos, somos muy dados a olvidar y se nos olvida dónde estábamos y dónde estamos y quién fue el que nos trajo y la responsabilidad que tenemos. Se nos olvida. Tristemente, hermanos, un día vamos a tener que dar cuenta a Dios por todo lo que hayamos hecho en esta vida, sea bueno o sea malo. Una vez más, el día que estés delante del Señor, solamente quiero escuchar algo. Buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Que el Señor te bendiga en esta mañana, hermanos. Y Dios permita que esta iglesia pueda ser conocida como una bendición aquí en Yoncas. Que Dios te bendiga en esta mañana.